Y seguimos trabajando sobre los tipos de apegos, recordando que hay contenido sobre la introducción y sobre cada uno de estos apegos en los videos de las semanas pasadas. Esta vez vamos a hablar sobre el apego desorganizado o mejor identificado biológicamente como desorientado, ¿no? Ese tipo de apego se veía con los niños, donde cuando se acercaban a mamá, a papá, al cuidador, había una tendencia de acercarse hacia ellos, de correr hacia ellos, pero al aproximarse había como un escudo, ¿no? Por decirlo, una fuerza contradictoria que hacía que corrieran de estos cuidadores. Había esta sensación donde en vez de sentirse orientados hacia la persona, mostraban reticencias como deseos de salir corriendo o en algunos casos había agresión hacia estos padres. Ese tipo de apegos es muy difícil de investigarse, no hay mucha información al respecto, pero se cree que está relacionado con las personas con tendencia a problemas psiquiátricos y comportamientos delictivos, dado que tiene altas predilecciones hacia la impulsividad. Hay una ventana de tolerancia muy corta, que hablábamos ya de estas tolerancias del sistema nervioso, donde el rango de tolerancia que tienen estas personas es muy corto, ¿no? No hacia muy abajo, no hacia muy arriba, es un espacio muy cortito donde pueden estar bien y todo los altera. Entonces, son lo que podríamos decir como hiperreactivos, ¿no? Algunas personas podrían decir que esto es como dramático, pero no es cierto, no es que sean como dramáticos, no necesariamente se expresa de una forma típica. De hecho, podrían sentirse o verse como muy aplanados, pero internamente tienen estos, estos aspectos contradictorios de que quedarse y al mismo tiempo salir corriendo, que es lo que hace que se genere incluso una sensación y un comportamiento físico de parálisis. Tienen lo que en psicoanálisis llamamos un poquito como las angustias sin nombre, que son preverbales y que pueden sentirse como la idea de fragmentación, la idea de que se van a romper, la idea de que de que incluso no saben muy bien quiénes son, no se terminó de elaborar algún sentido del yo, como de forma natural o de forma orgánica en el desarrollo. Algunas de las causas es que la persona que debió de haberlos cuidado fue la persona que fue agresiva con ellos. Hay una relación de miedo hacia los cuidadores. Yo creo también, esa es mi propia hipótesis, que pudo haber sido también un padre con maníaco depresivo, que había estas etapas que resultaban demasiado confusas, demasiado enloquecedoras. Un padre esquizofrénico también, lo que entendemos también como borderline o personalidad fronteriza, que tiene momentos, además de que tiene polarizados muchos los sentimientos, son muy extremistas, son muy impulsivos, tienen momentos donde rayan como en estados psicóticos, donde tienen despersonalización eh, o tienen ausencias, ¿no? También es probable que hayan sufrido hayan tenido padres violentos o incluso un abuso sexual desde muy chiquitos. También que las situaciones, no, tal vez los padres están bien, pero el contexto era de mucho caos, como en situaciones de guerra o en situaciones de extrema pobreza. Es algo interesante que nos tocará ver en algún futuro o no, con respecto a los migrantes políticos, los migrantes ecológicos. Probablemente también son niños o personas que hayan crecido, repito, en situaciones de guerra. Tendría que haber más estudios, pero tristemente no los hay. Y también donde haya mucha inestabilidad familiar, ¿no? Donde no haya habido una constancia o una regularidad emocional.
repito, no solo tiene que ver con los padres, sino también puede que el ambiente haya sido demasiado caótico, que no haya generado nunca como esta sensación de cohesión y estás mucho en lo paraverbal, digamos, en el cuerpo. Em, Hay una sensación de fracaso constante. En términos de comunicación también eso es muy importante porque cuando hablamos de personas o padres o cuidadores esquizofrénicos, una de las características de esto que no necesariamente tienen las personas esquizofrénicas es un lenguaje, lo que conocemos como esquizofrenizante, que em, todos en algún momento podemos caer en ciertas contradicciones lingüísticas, como tu mamá cuando te hace una pregunta y te estoy preguntando algo, ¿no? Pero si se la respondes, se enoja porque se la respondiste, ¿no? Eso sería como un lenguaje esquizofrenizante, de que hay una contradicción en lo que yo estoy diciendo al mismo tiempo de lo que estoy como actuando. Entonces es como esta sensación de paradójico, ¿no? Pero donde también hay una relación de poder. Entonces puede que tengan algo así, un lenguaje esquizofrenizante, que tengan incluso como palabras nuevas o que no alcancen a tener sentido, o es esta sensación de no entiendo qué es lo que está pasando, como demasiado aleatorio, demasiado complejo, demasiado desestructurado incluso. Y puede haber también una relación de doble vínculo que también tiene que ver con el poder que se ejerce en esa relación, ¿no? Em, y puede que también haya otro mecanismo de poder que se llama mistificación, que ya te lo he explicado en otros videos, sobre todo en términos de feminismo, pero es de alguna forma muy simple cuando alguien te dice es que el cielo es rojo, pero tú lo ves azul. Y le dices, es que es azul. Dicen, no, es que es rojo, ¿no? Tú estás loco por creer que el cielo es rojo, ¿no? Y entonces te hace una fantasía donde para ti termina siendo, claro, el que está mal soy yo y el cielo es rojo. Es esta idea de lo que tú crees no es cierto, lo que yo te estoy diciendo es lo cierto. Y entonces terminas por una cuestión emocional, por una forma de sobrevivencia, adaptándote a lo que el otro te está diciendo. En inglés hay una película que puedes verla, que lo ejemplifica mucho más, que se llama Gaslighting o luz de gas, que es como se ha llamado a este mecanismo en inglés. Y en esta película lo hacen de forma consciente, por tener un propósito bastante perverso, pero en realidad la otra persona lo hace como una defensa para poder negarse a sí mismo una realidad en donde quiere que tú también la compartas. Donde haya una como folia de droit, decimos, ¿no? Como una locura compartida. Y en ese sentido también podría ser un mecanismo que los padres podrían vivir junto contigo. También creo que es algo que se da no solamente en términos de lugares o contextos de guerra, sino también en personas que han crecido en lugares donde la delincuencia, donde el conflicto, donde la violencia es lo más común. Y además, como te decía, tienen una alta impulsividad. No hay un control de impulsos porque es como siento algo, no lo puedo controlar y lo dejo salir, ¿no? Hay todo el tiempo este paso al acto constante. No hay un freno de eso. ¿Cómo reconocerlo? Son personas que son orientadas como hacia la amenaza, que todo el tiempo parece que tienen un radar de esto, ¿no? Como con uno de mis pacientes que no tiene este apego, por cierto, pero de forma como muy irónica llamamos a esta parte de él mismo como esta X apocalíptico, ¿no? Como que siempre está pensando como en el complot que hay detrás, en la idea negativa, en la amenaza que hay externa, en el fin del mundo. Siempre está pensando en eso. Es una forma en la que este tipo de personas lo piensan de mecanismos muy paranoicos, ¿no? Siempre buscando como el aspecto negativo, muy desconfiado. Y en ese sentido, perdón, pueden tender a ser muy egocéntricos porque no hay un reconocimiento del mundo externo, no solamente de un otro, sino no de un mundo externo que funcione diferente a como ellos lo ven. Hay comportamientos de mucho control, de mucho como rigurosidad, ¿no? Que eso es lo que mantiene y lo que hace que permanezcan su sensación de que se van a desbordar, ¿no? Entonces necesitan este control, esta rigurosidad, esta contención.
pero al mismo tiempo no la soportarían de alguien, de algo o de alguien externo. Entonces, este tipo de apegos también tiene un trabajo mucho más físico a realizarse, como simplemente la estimulación de cuando una pelota les llega o de algo les llega, no saber qué hacer con ello y saber que no tiene que dejar, no tienen que dejar que invada su espacio, sino que pueden controlarlo y mesurarlo, es un gran avance, por ejemplo. Cómo reaccionan a esta proximidad con las cosas, no solo con las personas. Hay una sensación de fracaso constante donde todo lo hago mal. Hay un discurso muy negativo de las cosas, que es la forma en la que por lo general se han explicado que todo el caos de afuera exista. Y hay una respuesta de bloqueo, que es lo que se ve desde afuera, como incluso como una parálisis, un bloqueo dorsovagal, así lo llaman en la teoría. Algunas preguntas que pueden ayudarte a reconocer a personas o a ti si estás en este lugar es si percibes las relaciones íntimas como peligrosas, si a veces te bloqueas o te paralizas en las relaciones con los demás y si hay ocasiones en las que te sientes que que no te puedes mover a ningún lugar, o sea, como una sensación no de atrapamiento, tal vez como podría haber en el apego evitativo, sino de parálisis total. Em, Sueles tener problemas porque percibes señales contradictorias de personas, por ejemplo, el ven y el vete, para ti un comportamiento no es claro y entonces para ti es como no sé qué hacer y eso hace que te paralices. Puede sentirse como una sensación de no me sé adaptar, de no sé leer el lenguaje de los otros. Mm, mm, Puede que a veces experimentes un miedo inexplicable cuando sientes cierto nivel de intimidad con los demás. Si en nosotros había como miedo, ¿no? Yo creo que acá diría como una angustia, es una angustia muy fuerte. Cuando hay personas que se te acercan inesperadamente, tú tienes una respuesta de sobresalto exagerada, ¿no? Son personas que, perdón el brinquito, pero justo esto es lo que hablamos en términos de la teoría dorsovagal, que es como este tipo de reacciones, como cuando una persona acaba de tener una situación traumática, esa sería la respuesta normal, pero ese tipo de personas la tienen constantemente, ¿no? Si decíamos que en el apego evitativo había como la idea o la metáfora, la analogía de una persona abrazando un puercoespín, acá sería como si el puercoespín además sacara pistolas, ¿no? O sea, es como esta sensación de me siento amenazado por esto y así, ¿no? O sea, una persona evitativa podría como hacer esto en un abrazo y el otro sería como parálisis, así como esta idea como de completa parálisis. No puedo mostrarlo de otra forma, pero ojalá mis caras y mis ejemplos te sean más claros. Cuando otras personas se te acercan, ya te dije, otras personas se quejan de que eres demasiado controlador. Y repito, esta expresión del control hacia afuera, en otros lugares, por ejemplo, en la ambivalencia también puede ser como una necesidad de control, pero acá hay una necesidad todavía más fuerte de ese control, porque si no es una pérdida, pero no es una pérdida como no solo de control, sino una pérdida de sí mismos. A menudo esperas que ocurra lo peor en las relaciones. Y eso es muy triste porque está pegado mucho con la desesperanza. Entonces también eso puede haber sido probable cuando los padres hayan sido alcohólicos, por ejemplo, y que en esas conductas la reacción, la sensación que tú tengas con ellos sea de mucho miedo. Tienes problemas para sentirse seguro con tu pareja, aunque hay una parte de ti que sabe que es de confiar, ¿no? Sientes que las relaciones cercanas pueden activar una falta de regulación que te es difícil de gestionar. Sueles desconcertarte, disociarte o sentirte confuso en las relaciones. En cuanto a tus relaciones pasadas, te cuesta trabajo recordarlas o hablar de los sentimientos que experimentaste. A veces tienes bloqueos de memoria considerables, periodos de tiempo o acontecimientos importantes que no recuerdas. Experimentas cambios de estado repentinos e impredecibles, por ejemplo, alegría y felicidad, a miedo y rabia. Cuando algo te altera, te estresas o te confundes o te sientes confundido por las instrucciones o los planes complicados, ¿no? La confusión es un mecanismo de defensa también que se ve muy arraigado en ese tipo de apego. A veces te sientes abocado al fracaso e incapaz de resolver los problemas. Si en los otros había una idea
de desconfianza con respecto a lo que pasaba afuera, por ejemplo, en el ambivalente, como de no se van a quedar, o algo malo va a pasar o me van a rechazar. Acá hay una sensación de fracaso internalizada, ¿no? Como no voy a poder con las cosas, como desesperanza aprendida, llamaríamos a esto. Has experimentado profundos deseos de conectar con las otras personas y después inevitablemente has querido huir de ellas, ¿no? Y ahí está de nuevo la parálisis. En un siguiente video te voy a hablar un poco más sobre las herramientas del apego seguro, que podemos todos, independientemente del tipo de apego en el que te hayas identificado, poder trabajarlos. Recuerda que cuando hablamos de apegos no estamos hablando de lugares, ni de diagnósticos, ni de lugares rígidos o fijos desde donde existes, ¿no? Sino que tenemos diferentes aspectos y con cada persona conectamos desde distintos lugares. Así que entre más trabajes en las herramientas de apego seguro, más puedes relacionarte con cualquier persona desde este lugar de apego seguro. Déjame tus dudas y tus preguntas, que en este tipo de apego yo creo que son muchas. Es un apego bastante confuso, ¿no? Que si no has tenido nunca una persona así cerca o no eres una persona así, cuesta trabajo poder empatizar o poder visualizar, ¿no? Poder tener en mente cómo se ha de ver en una persona ese tipo de comportamientos.